En las sesiones anteriores, hermanos, hemos estado hablando de la iglesia, hemos estado hablando del llamado que Dios nos ha hecho. Y llegamos a qué es lo que tenemos que hacer. Y quiero partir esta sesión planteando lo que dice el apóstol Pedro en este pasaje que es tan hermoso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que al leer la primera parte realmente nos llena de una alegría. Nos está diciendo que somos un linaje escogido, que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Es decir, la valía que Dios ha puesto para nuestras vidas es tremenda. Lo que Dios ha hecho por nosotros es incomparable. Cada uno de nosotros somos esto. Cada uno de nosotros somos un linaje escogido. Cada uno de nosotros somos un real sacerdocio. Cada uno de nosotros es una nación santa. Cada uno de nosotros ha sido parte del pueblo adquirido por Dios. Y quiero que eso lo pongas muy dentro de tu corazón. Que puedas entender claramente que así es como te ve Dios. Porque así te quiere, ¿para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quizá el gran error del pueblo de Israel fue no entender esto, porque a ellos también se les dijo que eran un real sacerdocio. A ellos también se les dijo que eran un pueblo especial, que eran el especial tesoro de Dios. Pero nunca entendieron que eran todo eso para poder manifestar quién era Dios y para poder manifestar cómo era un pueblo con un Dios como el Señor. No caigamos en ese error. No caigamos en el error de solamente sentirnos muy orgullosos, entre comillas, por todas estas cosas que Dios dice de nosotros. Porque nos dice que somos todo eso para algo, que es anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hablamos de compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que volver a lo que compartimos en la primera sesión. Porque este mensaje tenemos que compartirlos a aquellos que están en tinieblas. Tenemos que compartirlo a aquellos que no tienen esperanza. A aquellos que día a día se levantan sin ninguna esperanza. Nosotros tenemos un dicho que dice que lo último que se pierde es la esperanza. Pero ¿saben ustedes que hay mucha gente en el mundo que ya ha perdido la esperanza? Y que incluso ha nacido sin saber lo que es la esperanza. Nosotros podemos llevar esperanza al mundo. Y es por eso que hablamos de unos llamados particulares en misiones. Y esto está orientado principalmente a esas misiones transculturales, como habíamos dicho, que es el cruzar las fronteras para poder alcanzar a aquellos que no han escuchado del Evangelio. Y tradicionalmente
se habla de que hay tres formas cómo poder responder a este llamado en misiones. Uno es el ir, y el que hace esto es el que nosotros denominamos el misionero. Aquel que personalmente cruza fronteras, normalmente fronteras geográficas, que son las que prácticamente son las más visibles. Pero al cruzar fronteras geográficas se está cruzando fronteras culturales y muchas veces fronteras idiomáticas. Está separándose de su familia. Está caminando en obediencia a lo que Dios le ha entregado. El que va. Hay muchos que dicen, pero es que yo no puedo ser misionero. Entonces yo no me voy a preocupar de esto. Estás en un error. Porque todos estamos involucrados en la misión de Dios. Todo aquel que ha sido llamado a ser de Jesús, como dijimos en la otra sesión, está involucrado en la misión de Dios. Si no puedes ir, o si no vas a ir, tienes que cumplir la función de enviar. Los que envían son aquellos que se quedan, pero que no se quedan con los brazos cruzados, que no se quedan simplemente mirando y viviendo su vida normalmente. Principalmente hablamos de que dentro de los enviadores se encuentran aquellos que oran, aquellos que están constantemente orando por los misioneros y que están orando por aquellos que han de ser alcanzados por los misioneros. Muchas veces valoramos tan poco lo que es esto. Y yo he escuchado a tantos hermanos que dicen, pero hermano, lo único que yo puedo hacer es orar. Pero qué tremendo trabajo están haciendo, si lo hace a conciencia. No esa oración, bendice al misionero, Señor. No esa oración, pobrecitos aquellos que no te conocen. No, esa oración que realmente toma el corazón de Dios y lo expresa. Toma el corazón dolido de Dios por aquellos que están sufriendo y lo expresa y se lo devuelve a Dios en un ruego. Esa oración, de esa oración es la que estamos hablando. Y también hablamos de aquellos que ofrendan. Nosotros decimos que todo en este mundo se hace con plata. Y misiones se hace con plata. Y saben ustedes, si nosotros fuéramos capaces de entender la importancia de una pequeña ofrenda en el mundo de las misiones, gran parte del mundo ya estaría alcanzado. Se dice que las estadísticas de las iglesias de Estados Unidos, menos del 1% de las ofrendas de las iglesias de Estados Unidos va a misiones. Menos del 1%. Sin considerar que ese menos del 1% se divide en aquellas misiones que se están haciendo en medio de pueblos que ya tienen gente que ha conocido el Evangelio. Por lo tanto, prácticamente es la nada misma de lo que de esas ofrendas se está usando para alcanzar a aquellos que todavía no conocen el Evangelio. ¿Para qué vamos a hablar de la realidad de nuestro país? Pero hermanos, la ofrenda a misiones es un elemento importantísimo porque nos habla de que nuestro corazón
está puesto allí donde está puesto el corazón de Dios. Ustedes saben que Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Y muchas veces nosotros damos vuelta a esta expresión y decimos, donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Y no. Donde está nuestro tesoro, aquello que atesoramos, nosotros ponemos nuestro corazón. Y es por eso que tenemos que atesorar la misión de Dios, para que pongamos nuestro corazón y para que pongamos todo lo que hay de nosotros, incluido nuestro dinero, para poder alcanzar a aquellos que no conocen el Evangelio. Quizá en otra ocasión podríamos hablar de las estadísticas que nos hablan de cuán lejos estamos de alcanzar todavía al mundo. A pesar de que se han hecho tremendos esfuerzos, hay muchas personas que están trabajando denodadamente por alcanzar al mundo con el Evangelio, pero aún falta tanta cantidad. ¿Cuántas lenguas en el mundo que aún no tienen ni siquiera una porción de la palabra? ¿Cuántas gentes, por ejemplo, que yo les comentaba, menos casi el 70% de la población mundial aún no declara que Jesús es su Señor? Y aproximadamente un 33% plantea y expresa que cree en Dios. Pero estadísticamente también se habla de que hay muchos de los que se denominan nominales, es decir, los que asisten solamente a la iglesia, pero que no tienen un compromiso directo y profundo con el Evangelio y con el Señor. Entonces, solamente esta estadística nos habla de una tremenda necesidad. Y para poder alcanzar a aquellas personas, para poder cumplir el propósito del Señor, se necesitan aquellos que van, se necesitan aquellos que oran, se necesitan aquellos que ofrendan, se necesitan aquellos también que animan, aquellos que están escribiendo cartas. Es muy hermoso en el campo misionero recibir cartas, recibir saludos, recibir ánimos. Ustedes no saben, hermanos, cuando Dios pone en el corazón, manda un mensaje, es porque en ese momento es el momento que aquel misionero en el cual tú pensaste lo requiere. No digas, es una tontera, se va a pasar. No. Hay muchas historias en el mundo de las misiones, hermanos, cuando no existían los medios que tenemos ahora. Cuando se enviaban, por ejemplo, en barcos que duraban los viajes meses hacia la India o hacia África. Y esos barcos pasaban por muchas situaciones, tormentas, naufragios y qué sé yo. Pero hay muchas historias en la vida de misioneros que a pesar de que esos barcos pasaron por diferentes situaciones y se demoraron más de lo que correspondía, etcétera, etcétera, aquello que se envió en obediencia a Dios llegó en el momento adecuado. No miremos en menos lo que podemos hacer, porque ni el que va es más, ni el que se queda es menos. Si es que estás cumpliendo lo que Dios quiere que tú hagas. Si Dios quiere que tú vayas y te quedas a orar o a dar, por supuesto que no vas a estar en obediencia. Y si Dios quiere que tú apoyes la obra misionera, pero no te da la oportunidad de salir, no intentes hacerlo tantas veces, porque no vas a estar cumpliendo el propósito de Dios. Hay un hombre que es muy conocido en el pueblo de Dios, que incluso fundó una congregación.
con el solo deseo de poder salir a la obra misionera. Él nunca pudo llegar a un campo misionero, pero por su esfuerzo, hasta la fecha han salido miles y miles y miles de misioneros, producto del trabajo que él hizo. Su sueño era salir a la obra misionera. Nunca lo logró, pero por su esfuerzo muchos más salieron y muchos más fueron bendecidos. Y él logró entender aquello. Por lo tanto, hermanos, de lo que estamos hablando es que aquello a lo que has sido llamado, y esta es una pregunta que tienes que hacerte: ¿cuál es la función que yo cumplo? ¿Para qué he sido llamado en la obra misionera? Y una vez que tengas claro aquello, cúmplelo con pasión, cúmplelo de todo corazón, cúmplelo pero de una forma honesta. Si intentas hacer aquello para lo cual no has sido llamado, finalmente vas a sentir amargura, vas a sentir frustración. Pero cuando empiezas a hacer aquello para lo cual realmente fuiste escogido por Dios, vas a sentir que estás cumpliendo la función dentro del cuerpo y estás ubicado en el lugar preciso que Dios quiere que lo estés. Un ejemplo claro que se da de esto de las diferentes funciones de la obra misionera es el ejemplo de una flecha. Ustedes ven aquí una flecha partida. Allí tienen la plumilla, el palo de la flecha, y aquí tienen la punta. Estas tres cosas separadas, al igual que el cuerpo separado, no sirven para nada. Ustedes miran esas tres cosas separadas y dicen: no me dan miedo. ¿Qué va a hacer una plumilla? Ustedes la echan al viento y se desaparece de inmediato, es decir, no vuela. Ese palo no va a alcanzar mucho y la punta no va a hacer mucho daño. Pero cuando ustedes colocan cada parte donde corresponde, se forma un arma que es letal. La punta para cumplir el propósito para el cual fue hecho. El palo o la vara para sostener a esa punta letal, y la plumilla para darle dirección. Esta plumilla, que no servía para nada sola, es importantísima en el funcionamiento de una flecha. Así somos nosotros, hermanos. La punta es el misionero, es el que llega. Pero si no existen aquellos que están orando y que están dando y que están a través de la oración que están haciendo, pidiendo dirección de Dios para esta persona, ese misionero no alcanzará el propósito para el cual fue enviado. Es por eso que tenemos que entender que misiones las hacemos todos. Misiones las hacemos todos en la iglesia. Somos efectivos cuando tenemos claro cuál es el llamado de Dios para el momento en el que vivimos. Hay algunos que en algún momento estuvimos en el campo misionero. Nos encantaría volver, pero Dios nos dice: todavía no es el momento. Pero no puedo seguir soñando, como en mi caso, de poder estar en el campo misionero cuando yo estoy aquí y tengo que preguntarle a Dios, estando aquí, qué es lo que yo quiero, lo que tú quieres que yo haga, y ser fiel en aquello. Posiblemente llegará un día en que tenga que salir de nuevo, y lo haré con gozo, porque estaré cumpliendo lo que Dios quiere que hagamos. Ustedes, hermanos, es necesario que se hagan la pregunta:
¿qué debo hacer yo dentro de la obra misionera? Te lo digo honestamente, no hay alternativa. Tú estás dentro del cuerpo de Dios, eres parte del propósito de Dios para alcanzar a las naciones con el Evangelio. Por lo tanto, tienes que cumplir un papel en esta obra. Quizás es primera vez que lo escuchas, pero te lo digo honestamente, tienes que pensarlo, porque ese es el propósito de Dios para la iglesia. El propósito de Dios no es cortoplacista, ni tampoco con límites geográficos. El propósito de Dios es que podamos alcanzar con el Evangelio a todo el mundo. Y que esa proclamación llegue hasta la eternidad, cuando estemos, como dice el Apocalipsis, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, adorándole. Tú formas parte de eso. Entonces, tienes que asumir